My Hero Academia es un anime fenomenal, hasta que te das cuenta que es tremendo bodrio. Parece que My Hero Academia se está burlando en nuestras caras. Así que el día de hoy conocerás 5 grandes errores que hicieron que la historia de My Hero Academia sea malísima. Pero además te diré cómo poder solucionar esos terribles errores, porque quejarse es fácil, lo divertido es arreglar tremendo bodrio. Así que comencemos con... Los profesores de la Academia UA son inútiles, porque se supone que esta serie se llama My Hero Academia, no My Hero Guardería o My Hero Sobrevivan como puedan, chavos. O sea, estamos viendo a la institución más importante para formar a los mejores héroes del futuro. Entonces, la Academia UA debería tener a los mejores maestros, similares a Albert Einstein o el maestro Splinter o a Severus Snape. Pero no, en esta escuela todos los profesores cometen errores catastróficos, todos, ni uno se salva. Comenzando con Aizawa, porque al inicio se nos presenta como aquel profesor estricto que impone mucho respeto, donde solo unos pocos estudiantes dignos lograrán sobrevivir a sus clases. Y tú dices, uff, este güey va a ser un profesor durísimo, traumático, pero justo, un Kakashi Sensei pero más amargado. Pero luego, ¿qué pasa? Vemos que Aizawa no se esfuerza en absoluto en dar clases y solo se la pasa durmiendo. ¿En serio? La serie quiere venderte que es un profesor estricto, exigente y brillante, pero en la práctica muchas veces parece que Aizawa es un guardia de seguridad, esos que te encuentras en los centros comerciales que no sirven para nada, al que metieron a dar clases por accidente o porque sí. Y ojo, no digo que Aizawa no sea un buen héroe, ninguna queja con eso, pero como profesor, hermano, estás educando a adolescentes con superpoderes y no parece que le dé la importancia necesaria. Ahora vamos con Midnight, porque aquí la serie se pone medio rara. La UA se supone que es la escuela más prestigiosa de Japón para formar a los estudiantes menores de edad a convertirse en héroes respetables, y aún así tienen a Midnight caminando por toda la institución con un diseño y una actitud que claramente el anime únicamente utiliza para fanservice, porque una cosa es que el personaje de Midnight exista como héroe profesional y ya, y otra muy distinta es meterlo en un contexto escolar como si nada, cuando la mayoría de los alumnos tienen 15 años. El anime quiere que lo tomemos como un chiste, pero visto fríamente sí se siente rarísimo, y mientras más se presume que la UA es una escuela seria y prestigiosa, peor se ve, porque deja tú el diseño de Midnight, eso es lo de menos, su actitud, güey, la personalidad que tiene hacia los estudiantes, repito, de 15 años en promedio, tomando en cuenta que ella ya es una señora de 30 años, es muy raro. Y también una de las peores cosas que hacen todos los profesores de la UA es su completa indiferencia hacia los estudiantes conflictivos, porque durante buena parte de la primera temporada, Bakugo es grosero, agresivo, arrogante, violento y completamente incapaz de controlar sus emociones. Y a ningún profesor de la UA le importa. Los profes de My Hero Academia son el verdadero, pero no le da importancia. Nadie lo frena, nadie lo corrige en serio, nadie lo mete en un proceso disciplinario real. Y ese es el problema. No me sirve que el chamaco tenga un quirk rotísimo, si en cualquier momento puede ir tratando a todos como basura, y explotar primero y pensar después. El único que notó este problema fue el héroe Beast Genius, quien acogió a Bakugo para las estadías, y se tomó la molestia de hacerle ver a Bakugo que si quiere ser un héroe reconocido, debe aprender a controlar sus emociones y ser más respetuoso. Y el peor error de los maestros de My Hero Academia es que la mayoría fueron completamente olvidados. Es importante que recuerden que los maestros son héroes profesionales, entonces me es absurdo saber que ninguno de esos profesores fue relevante en la educación de los estudiantes, y que ninguno de esos profesores, o la mayoría, fueron relevantes en la guerra final contra Shigaraki. Y eso que había profesores con quirks muy perrones, como el de Ectoplasm. Muy bien, ya vimos todo lo malo con los profesores de My Hero Academia, pero ¿cómo arreglamos toda esta cagada? Si la UA quería venderse como la mejor academia de Japón, entonces había que demostrarlo con profesores que enseñaran de verdad. El problema no es que Aizawa esté durmiendo todo el día, o que en Midnight se vea muy provocativa, sino que fueron estos aspectos los que más destacaron en los profesores, por lo que, para corregir este error, en vez de enfocarse en la comedia, entre comillas, se debió haber mostrado más acerca de los profesores mientras daban clases, mientras evaluaban a los alumnos, mostrar más escenas de la vida escolar, donde los profesores actúen como verdaderos maestros, y no solo sean héroes famosos dando vueltas por el campus como un lobby de Roblox. Además, hacer énfasis en corregir las pésimas actitudes de Bakugo y de los estudiantes conflictivos en general, donde veamos claramente
claramente que los profesores no sean hipócritas al permitir que un alumno humille e intimide a sus demás compañeros de clase, demostrando que la UA se toma en serio el bienestar de sus estudiantes. Y por supuesto, despedir a Midnight de la UA por sus actitudes raras y pecaminosas. Pero así como este primer punto, nos esperan 4 grandes errores más que ocurrieron en My Hero Academia. Y el siguiente error, estoy segurísimo que me van a funar por hablar de esto. Por lo que continuamos con... Ya lo sé, ya escucho a medio fandom preparando sus antorchas para quemar mi casa. No, espérate güey, espera, pero lo tengo que decir, Bakugo es un personaje muchísimo más problemático de lo que la serie y el fandom quieren aceptar. Y no estoy diciendo que sea el peor de todos, ni que no tenga momentos buenos, me refiero a algo muchísimo peor, y es que el gran problema de Bakugo está conformado por 3 pequeños grandes errores, que vamos a descubrir a continuación, comenzando con... La serie quiere venderte que Bakugo tiene un desarrollo brutal, pero si lo revisas con calma, ese desarrollo está infladísimo. Porque sí, claro, a lo largo de la historia tiene ciertas escenas donde madura, reflexiona, pide disculpas y parece que por fin va a dejar de comportarse como una licuadora a punto de explotar. Y tú dices, ok, va, por fin, ya tocaba, y era hora de que este hueón evolucionara. Y luego, ¿qué pasa? Que apenas pasan unos capítulos y el cabrón sigue insultando, gritando, humillando y tratando a todos sus compañeros como si fueran Terians. Entonces aquí yo me pregunto algo muy simple, ¿de qué sirvió la supuesta redención si en la práctica Bakugo sigue siendo Bakugo casi todo el tiempo? Porque una disculpa está bien, pero si después de eso el personaje sigue actuando casi igual, entonces no me vendan eso como un desarrollo legendario de Rubio Gritón. Y yo sé que en el último capítulo, en el time skip, Bakugo ya es una persona completamente diferente, pero ¿de qué nos sirve a nosotros esa evolución artificial justo en el último capítulo de la historia, cuando tuviste cientos de capítulos para trabajarlo? Y aquí viene el segundo problema con Bakugo, que para mí es todavía más grave. Bakugo está raramente vacío de propósito, porque si te fijas, la mayoría de los personajes de My Hero Academia tienen al menos una línea clara de conflicto, un propósito. Deku tiene todo el eje con Shigaraki y con Afo, además de la trama sobre el peso de heredar el One for All. Todoroki tiene el conflicto con Endeavor, con su familia rota y con Dabi. Uraraka tiene la dinámica con Toga. Hasta personajes super randoms en el anime, como el güey que tiene poderes de pulpo, terminan recibiendo algún mini conflicto o una subtrama concreta para justificar su presencia. Y luego está Bakugo, el supuesto deuteragonista, el niño explosivo favorito del fandom. ¿Y cuál es su conflicto real? Su magnífico propósito en la historia. Exacto. Nada. ¿Qué? Durante muchísimo tiempo Bakugo existe como una extensión de Deku, más que como personaje con propósito propio. Solamente es la sombra de mi rodilla, porque fuera de eso muchas veces Bakugo no tiene una línea narrativa verdaderamente sólida que diga, esta es su historia, este es su problema, este es su antagonista, este es su cierre, y se nota demasiado. De hecho, si quitas a Bakugo de buena parte de My Hero Academia, la historia todavía puede avanzar bastante bien, y eso para un personaje tan importante está cabrón. No digo que no cambie nada, pero si al quitar a tu gran rival, la trama principal sigue funcionando sin colapsar, entonces tal vez no escribiste a un buen deuteragonista. Y siento que Horikoshi se dio cuenta de esto, pero demasiado tarde, porque casi al final intenta darle más peso a Bakugo, conectándolo con Afo, acerca de su gran parecido físico con el segundo usuario del One for All, con toda esta idea de que había una especie de eco narrativo ahí. Y la idea en papel no era tan mala, el problema es que llega tardísimo, prácticamente aparece de la nada. Se siente como cuando te acuerdas del proyecto final una noche antes y dices, rápido, métele simbolismo, paralelismos y una mirada intensa para que parezca planeado, rápido. No se siente orgánico, se siente ensamblado de emergencia, porque una trama así, si de verdad iba a importar, debió sembrarse mucho antes, cocinarse con tiempo, dejar respirar al personaje y hacer que ese conflicto se sintiera suyo, no aventármelo casi cuando ya estamos entrando al cierre y esperar que yo reaccione como si fuera la culminación del siglo. Pero todavía hay algo que me molesta más, y es el tercer error que hacen que Bakugo sea un pésimo elemento en My Hero Academia. De forma que continuamos con... Bakugo no es solo malo a nivel estructural, también empeora otros problemas del anime, especialmente a los profesores. Porque si en el punto anterior dijimos que la UA no corrige a nadie como debería, Bakugo es la prueba viviente de esto. Es el único personaje importante de toda la serie que se puede comportar como un imbécil profesional durante media vida y aún así todos actúan como si no pasara nada. Y sí, ya sé lo que me van a decir,
decir es que Bakugo es así por su complejo de inferioridad, es que su casa también es agresiva, es que su mamá tiene un carácter parecido, es que la presión de ser talentoso lo rompió por dentro, es que el gesto de Deku lo hizo sentir humillado. Hermano, sí, entiendo la intención. El problema es que entender lo que quiso hacer el autor no lo vuelve automáticamente bueno, porque la serie te da una explicación psicológica, sí, pero eso no cambia que durante muchísimo tiempo Bakugo sea insufrible, desproporcionado y a veces hasta ridículo en la manera en que canaliza ese conflicto, porque no tiene sentido que los profesores, los héroes profesionales y sobre todo los compañeros de Bakugo lo soporten. Si tú te encuentras a alguien con la personalidad de Bakugo en la vida real, lo más probable es que nadie lo tolere y le suelten un vergazo. Entonces la existencia de Bakugo hace que los demás personajes queden mal al permitir esas actitudes tóxicas. Y no me hagan hablar de la escena del lago porque de verdad es de lo peor que Horikoshi pudo escribir. Pero bueno, basta de quejas y ahora enfoquémonos cómo arreglar este error. Aquí había varias soluciones. Primero, si Bakugo iba a redimirse, el cambio tenía que sentirse real. No bastaba con una disculpa y ya, había que modificar su conducta de manera visible y sostenida. Menos ritos, menos humillación, más señales de su crecimiento. Si Bakugo hubiese comenzado a comportarse como su versión adulta después del enfrentamiento contra Deku, hubiese quedado genial. O va, quédate con esa personalidad desagradable, pero deja en paz a Deku y haz que Bakugo se centre en crear su propia historia, sin depender de las acciones que el brócoli hace. Eso hubiera ayudado mucho al personaje. Segundo, Bakugo necesita una subtrama propia de verdad, un conflicto suyo, un antagonista suyo, una meta que no dependa de Deku, algo que demostrará que existe como un personaje completo y no solo como un rival NPC. Para ello pienso que Bakugo desde la tercera temporada plantearía una rivalidad con Muscular, más que nada por su parecido físico y porque no hay otro villano destacable con cual emparejarlo. Entonces cuando los villanos llegaran al campamento, Deku saldría a buscar al chamaco ese de agua, pero Bakugo los seguiría a escondidas. Entonces cuando Deku empieza a pelear contra Muscular, Bakugo se uniría a la pelea y de esa forma se concretaría dicha rivalidad, porque el quirk de Bakugo sí afectaría a la defensa de Muscular y además le daría más sentido a su derrota porque sería un 2 contra 1 en vez de la mamada del One for All al 1.000.000%, y eso mejoraría muchísimo la historia. Y con estos dos cambios Bakugo solucionaría el tercer conflicto que tenía, sobre arruinar a los demás personajes, porque al tener una evolución en su personalidad indirectamente hace que los demás personajes no se vean manchados por los errores de Bakugo. Pero si creen que Bakugo es el único personaje que arruinó My Hero Academia, oh vaya que están equivocados, porque el siguiente error es... Ya le tiramos cagada a Bakugo, pero no nos hagamos mensos, Deku tampoco se salva. Y esto me da más coraje todavía, porque a diferencia de otros errores de My Hero Academia, aquí sí siento que Horikoshi tenía oro entre sus manos, porque al inicio Deku es un protagonista bastante bueno. Sí, ya sé que hay gente que lo odia por llorón, nervioso y todo lo que tú quieras, pero al comienzo funciona. Funciona porque entiendes perfecto por qué Deku es así. Es un chamaco que creció sin quirk, en un mundo donde tener poderes prácticamente define tu valor. Obvio va a tener la autoestima en el subsuelo, obvio va a dudar de sí mismo. Es como cuando ibas a la secundaria y el no saber jugar fútbol te restaba aura. Y aún así, Deku tiene algo muy importante, mérito. Porque sí, All Might lo eligió. Tuvo la suerte brutal de encontrarse con el héroe número 1, heredó el quirk más roto de la historia, pero también es verdad que se lo ganó. All Might no le regaló el poder a cualquier pelele, vio en Deku una cualidad heroica real, y encima Deku tuvo que romperse los huesos, literalmente, entrenando como un animal, para siquiera volverse apto para recibir el One for All. No era garantía de que lo lograra, y efectivamente, Deku no se rindió. Hasta ahí todo muy bien. De hecho, en esta primera fase de la historia, Deku tenía varias cosas que lo hacían distinto al típico protagonista shonen. Era observador, analítico, estudiaba los quirks y se fijaba en cómo peleaban los otros héroes. Y eso estaba buenísimo, porque no solo lo diferenciaba de los demás protagonistas genéricos cliché, también te hacía pensar que Deku iba a convertirse en un héroe muy particular, no solo fuerte, sino inteligente, no solo valiente, sino estratégico. ¿Y qué hace la serie con eso? Lo tira por la ventana.
porque uno de los peores pecados de My Hero Academia es que abandona casi por completo ese rasgo tan característico de Deku, su capacidad de análisis, su cuaderno, su curiosidad, su obsesión por estudiar a los héroes. Todo eso desaparece o se vuelve irrelevante, y eso está fatal, porque ese recurso pudo haber sido el distintivo de Deku durante toda la historia. Imagina lo que habría sido un Deku que, conforme avanzan las temporadas, usa sus notas para analizar a aliados y enemigos, adapta sus movimientos a estas nuevas formas de pelear, mezclando su estilo de combate brusco con características más tácticas, gracias al observar cómo los demás héroes, enemigos y compañeros usan sus quirks, y con base en esto construir una identidad de pelea realmente suya y única. Eso sí habría hecho especial a Deku, y lo habría diferenciado del resto de héroes, pero sobre todo lo habría diferenciado de All Might. Eso sí habría justificado su meteórico crecimiento, no solo por tener un quirk legendario, sino por ser un nerd peligrosísimo, con una libreta y con mucha obsesión por aprender. Pero no, la serie prefiere irse por el camino de los power-ups, las explosiones, el drama y el miren, oh, ahora también tiene otro quirk, sin realmente justificarlo o desarrollarlo coherentemente. Y poco a poco Deku deja de sentirse como Deku, para sentirse más como una copia barata de All Might. Pero lo que yo no acepto ni de broma es el siguiente defecto de Deku, que es la tremenda blanqueada que hizo hacia los demás personajes, comenzando con Bakugo. Y aquí sí, perdón, pero la serie se pasa de romántica, de complaciente y de rara, porque una cosa es que Deku no quiera vivir resentido, una cosa es que Deku quiera llevarse mejor con Bakugo, bueno, medio sospechoso, pero va. Una cosa es que eventualmente entienda sus inseguridades y el porqué de la actitud tan irritante de Bakugo, perfecto. Pero otra muy distinta es que la historia trate el abuso que Bakugo ejerció sobre él como si fuera un detallito incómodo de la infancia. No, hermano, no. Bakugo no era el medio pesadito, no era el amigo brusco, no era alguien que se expresaba feo, era un bullying de campeonato. Lo humillaba, lo aplastaba emocionalmente, lo trataba como basura, y en uno de los momentos más infames del anime, literalmente Bakugo le sugiere a Deku que se muera. ¿Te parece eso normal? Y Deku, en lugar de marcar una distancia real, poner límites claros o mostrar aunque sea una herida más compleja, muchas veces solo sigue orbitando alrededor de Bakugo, como si todavía necesitara su aprobación. Bro, ¿qué es eso? Y eso le hace daño al personaje, no porque Deku tenga que odiar a Bakugo para siempre, no digo eso, pero sí porque la historia le quita demasiado peso al daño real que Bakugo hizo, y así Deku queda más pasivo de lo que debería, como si Horikoshi quisiera conservar la rivalidad sí o sí, aunque para eso tenga que tragarse parte de la dignidad emocional de su protagonista. Güey, si Bakugo hiciera lo que le hizo a Deku en la vida real, el vato ya estaría encerrado en la cárcel, pero la blanqueada hacia Bakugo no se compara en nada con la tremenda y gigantesca blanqueada hacia Shigaraki, porque aquí ya no estamos hablando de un bully escolar, estamos hablando del villano más peligroso de Japón, si no es que del mundo, un tipo responsable de destrucción a gran escala, incontables víctimas y un nivel de caos que dejó a Japón hecho pedazos. Y sí, ya escuché el argumento 1000 veces, Deku no lo está justificando, solo quiere entenderlo, Deku quiere salvar al niño Tenko, Shigaraki también fue una víctima, hay que separar al monstruo del niño roto. Entiendo la intención, la idea de la evangelización no es mala, el problema es cómo está ejecutada, porque llega un punto donde la empatía de Deku deja de sentirse heroica y empieza a sentirse narrativamente desconectada del tamaño del desastre que Shigaraki cometió. Una cosa es que Deku sea compasivo, eso siempre fue parte de su esencia, otra cosa es que frente a alguien que destruyó ciudades, arruinó vidas y dejó montones de familias hechas polvo, literalmente, porque el quirk de Shigaraki es la desintegración, y nosotros como espectadores vemos como Shigaraki sí hizo polvo a varias personas inocentes, no metafóricamente, sino literalmente. Entonces la historia empieza a insistir tanto en entiéndelo, pobrecito Tenko, que hace que el peso de las víctimas se diluya. Porque sí, claro, Tenko tuvo una infancia horrible, sí, fue manipulado, sí, su vida fue una tragedia, todo eso puede ser cierto, pero sigue siendo el mismo cuerpo, la misma conciencia y el mismo ser que reventó a medio país. Entonces no me pidas que actúe como si el conflicto moral principal fuera, ay, pobrecito, nadie lo comprendió. No, amigo, no. El conflicto moral principal también debería incluir a todas las personas que murieron, que perdieron su hogar, su familia o su vida entera por culpa de Shigaraki, porque si no,
bueno, la historia empieza a inclinarse tanto hacia el dolor del villano que minimiza el dolor del resto del mundo. Eso se siente mal, güey, muy mal. Imagínate ser alguien dentro del mundo de My Hero Academia. Trabajaste años, construiste una casa con mucho esfuerzo y que te costó demasiado dinero y muchos años de sacrificio. Formaste una familia que amas demasiado y levantaste tu vida poco a poco. Eres un ciudadano ejemplar. Entonces llega Shigaraki y destruye todo eso en segundos. Y luego escuchas que el heredero del héroe más grande del mundo está entrando en modo terapeuta espiritual con el causante de aquel desastre. ¿Cómo te sentirías sabiendo eso? No digo que Deku tenga que ser un psicópata sin emociones y rematarlo mientras sonríe, obvio no. Digo que la serie debió equilibrar mucho mejor esa compasión con la gravedad real de los crímenes de Shigaraki, porque tal como está, el cambio de actitud de Deku en la parte final se siente demasiado abrupto e indulgente. No quería utilizar el siguiente argumento, pero remarca lo mal que está el fandom de My Hero Academia, intentando justificar la blanqueada que hizo Deku a Shigaraki. Pero esa respuesta que varios dicen de es que no blanqueó Shigaraki, quería proteger a Tenko, es como si yo mismo dijera que el güey del bigote chistoso que hizo un desmadre mundial hace muchísimos años no tuvo la culpa, porque pobrecito, le dijeron que era malo dibujando y no lo dejaron estudiar artes. Por eso hay que olvidar todo el caos mundial que provocó, porque tuvo una infancia muy trágica. ¿Te das cuenta de lo estúpido que suena? Es lo mismo con Shigaraki y la tremenda blanqueada que le hace Horikoshi. Deku empieza como un protagonista muy definido, con rasgos propios, con una forma especial de entender el heroísmo, pero la serie poco a poco lo vuelve incoherente, le quita sus características más distintivas, lo hace extrañamente pasivo con el abuso de Bakugo, y luego fuerza una empatía con Shigaraki que, en vez de enrarecerlo, por momentos lo desconecta de la realidad del mundo que está intentando salvar. Pero bueno, ya es suficiente de las cosas negativas y de destrozar a Deku. Ahora lo importante es cómo arreglamos todo esto. Para empezar, nunca debieron abandonar o minimizar el lado analítico de Deku. Su cuaderno, sus notas, su capacidad para estudiar quirks tenían que seguir siendo parte central de su crecimiento. Eso lo hacía único, eso lo diferenciaba. Luego, la relación con Bakugo necesitaba más límites. Deku podía perdonarlo eventualmente, pero el anime debió mostrar con más claridad que el daño que causó no fue normal, y que reconciliarse no significa fingir que nunca pasó nada, y sobre todo que Bakugo sufra las consecuencias de su terrible personalidad. Y con el tema de Shigaraki, la compasión de Deku debía coexistir con una postura mucho más firme. Puedes entender al monstruo sin borrar a las víctimas, puedes querer salvar lo que queda de Tenko sin que eso parezca una limpieza moral del desastre que causó, y para ello el origen de la evangelización de Shigaraki debe presentarse desde los primeros capítulos, porque es muy bobo que Deku quiera salvar a Shigaraki porque sus recuerdos se combinaron y ahí se dio cuenta de Tenko, porque esto pasó casi al final de la historia y de una manera muy abrupta. Si este suceso ocurría en la segunda o tercera temporada, modificando un poco los hechos de la historia para que Deku y Shigaraki tuvieran contacto, hubiese quedado bien, o por lo menos más o menos bien. Tiempo y construcción fue lo que faltó en este conflicto de la historia, porque tendríamos las siguientes temporadas y los siguientes arcos para seguir desarrollando la relación entre Deku y Shigaraki y que más o menos se justifique la evangelización. Deku no es un mal protagonista, el problema es que el anime traiciona varias veces las mejores ideas que tenían para él. Pero ok, te banco que Bakugo sea un personaje horrible, te banco que Deku al inicio sea un buen protagonista y luego lo hayan destrozado. Ok, bueno, ni modos. Pero los dos errores que faltan son indefendibles y es lo peor que My Hero Academia hizo. Así que continuamos con... Por cierto, quiero hacer una breve pausa para mandar saludos especiales a Oliver Prime 112 y a María Camila Velázquez, que son miembros del canal. Muchas gracias por siempre estar apoyando y muchas gracias Oliver por estar presente en los directos que realizamos los jueves. De verdad, muchas gracias Oliver. Y también un saludo especial para TMC 2.0 por participar y responder rápido en las dinámicas que hacemos en stream. Así que nada, continuamos con... Hay algo en My Hero Academia que entre más lo pienso más me revienta la cabeza. Los héroes profesionales valen sorprendentemente poco para una serie que gira alrededor de héroes. No todos, hay excepciones, muy pocas excepciones. Un All Might, un Endeavor, un Beast Genius, 2 o 3 que sí se sienten como gente capaz de cargar una crisis nacional en la espalda. Pero fuera de esos, hermano, el resto de los héroes profesionales parecen sacados de una oficina gubernamental. No sirven para nada. Partamos desde la base de la historia de Horikoshi, que
es el concepto de una escuela de héroes. Se supone que para entrar a la UA y sobre todo para graduarte, debes tener un poco de talento, disciplina, entrenamiento arduo y sacrificar muchas cosas. Y aunque la Academia UA sea la élite, se entiende que las demás escuelas de héroes también deberían tener un nivel similar en exigencia. Digamos que la dificultad para graduarte de la UA es un nivel 10, entonces las otras escuelas deberían tener un nivel de dificultad aproximadamente de un 7 u 8. Entonces, explícame algo, Horikoshi. ¿Cómo rayos se graduaron tantos héroes profesionales que parecen incapaces de enfrentar a la mayoría de villanos? No estoy diciendo que todos deban lanzar meteoritos por la boca, obvio no. Un mundo bien escrito necesita héroes de apoyo, de rescate, de contención, de logística, inteligencia, de todo tipo. Pero el problema de My Hero Academia es que no hace énfasis en eso. Tanto los héroes de apoyo como los héroes de ataque que ya se graduaron de escuelas como la UA no hacen nada. No tienen relevancia, no tienen desarrollo y se ve muy mal que alumnos de primer año sean más relevantes y fuertes que héroes profesionales con años de experiencia. Y encima el anime rara vez se toma el tiempo de demostrar por qué son valiosos dentro de una operación real, salvo pocos casos donde sí tratan de dignificar a los héroes promedio, como el caso del Güey de Agua, que sirvió para aumentar los ojos de Monoma, pero fuera de eso, son inútiles. La cuestión no es solo que muchos héroes profesionales se sientan mediocres, es que la historia no les da el protagonismo que naturalmente deberían tener. Mira, yo entiendo perfectamente que esto es un shonen, que los protagonistas son Deku, Bakugo, Todoroki y compañía, pero una cosa es que sean protagonistas narrativos y otra muy distinta es que la serie quiera convencerme de que unos adolescentes de primer año van a cargar conflictos que, por lógica interna, deberían estar liderados por adultos con experiencia. Y ojo, la serie sí supo hacerlo bien una vez. Cuando la liga de villanos secuestra a Bakugo, ¿quién resuelve el desastre de verdad? Los héroes profesionales. Deku y sus amigos participaron, ayudaron a rescatar a Bakugo, pero no fueron el elemento principal en esta redada, fueron un complemento. Ahí sí se sintió coherente. Los estudiantes empujan la trama, pero los adultos cargan con la responsabilidad real. Así debió ser siempre. Pero luego llegan las temporadas posteriores y todo se empieza a romper. Llega la guerra contra el Frente de Liberación. Shigaraki despierta más roto y motivado que oficinista en quincena, destruyendo gran parte de Japón, y de repente los seres profesionales empiezan a desaparecer del centro de la historia, como si alguien los hubiera nerfeado. Este héroe que ven en pantalla se llama Crust y era el sexto héroe más relevante e importante dentro del ranking de Japón. ¿Cuál fue su aporte en la historia y más que nada en la guerra contra el Frente de Liberación? Nada. ¿Qué? El sexto héroe, en teoría más fuerte, no hizo nada. Ryukyu, una heroína que tiene el poder de convertirse en un maldito dragón gigante, tampoco hizo nada, no tuvo la suficiente participación que se merecía. Otro ejemplo terrorífico es la muerte de Midnight, que no significó nada. Y no es porque su muerte haya estado mal, sino porque el anime no construyó el suficiente peso alrededor de ella, como para que su caída se sienta como algo grave dentro de la narrativa de My Hero Academia. Se dan cuenta cómo los héroes profesionales adultos no aportaron nada fundamental en esta situación, pero luego tienes a los estudiantes intentando detener a Gigantomachia y consiguiéndolo. Después vemos a Deku, Bakugo y Todoroki metidos contra Shigaraki, siendo ellos quienes aportan más en dicho encuentro. Bro, what the fuck? Estamos hablando del villano más peligroso del país, una amenaza nacional, un evento a escala catastrófica, y el anime me dice, tranquilo, ya llegaron 3 chamacos de primer año, todo va a estar bien. Ah, bueno, menos mal, ya con eso Japón duerme en paz, mi bro. De todos los héroes profesionales que existen en Japón, solo 3 van a actuar contra el villano más peligroso de todos. No me fastidies, pero lo peor viene con la guerra final, porque ahí My Hero Academia ya ni lo intenta disimular. La guerra final contra villanos adultos, monstruos rotísimos, amenazas de nivel ciudad, está cargada por estudiantes de preparatoria. Por adolescentes de primer año, en su mayoría. Espera, déjame entender. La escuela UA, que tiene más generaciones, donde se supone que hay alumnos mayores, más avanzados, con más tiempo entrenando, quienes son los de segundo y tercer año, y la historia decide que quienes van a salvar a Japón son chamacos de 15 a 16 años que conocimos de primer año. ¿En serio? ¿Y todavía me quieres vender que el destino del país depende principalmente de pubertos, cuando el mundo de la serie está lleno de héroes licenciados, agencias externas, instituciones completas y gobiernos viendo cómo todo se va al carajo? Pero ya estoy escuchando la justificación. Es que otros países no pudieron ayudar. ¿Cómo que no pudieron ayudar? ¿Perdón?
Estamos hablando de Shigaraki, de AFO, de una amenaza que si ganan, eventualmente van a expandirse fuera de Japón. No es un problema local tipo se fue la luz en 2 colonias, es una crisis internacional clarísima. Y aquí es donde me toca hablar un poco de matemáticas. En Japón, según la propia lógica de la serie, hay miles de héroes profesionales, ponle 4000, aunque se estima que en realidad hay decenas de miles. Va, te compro que ni con eso bastó para detener a Shigaraki. No me encanta, pero bueno, te lo compro. Pero en el mundo existen 195 países, por lo que si a cada país le prestamos la mitad de los héroes profesionales que tiene Japón en promedio, serían 2000 héroes por país. Entonces tendríamos un ejército de 390.000 héroes para pelear contra la Liga de Villanos. Es más, vamos a ponernos más pesimistas. Si tomamos en cuenta solamente a 100 países y 200 héroes de cada país, que serían apenas un 5% del total de héroes profesionales de Japón, eso nos daría un total de 20.000 héroes profesionales de la mayoría de los países para ayudar en la guerra final contra AFO. ¿Me estás diciendo que esos 20.000 héroes extra no hubieran marcado una diferencia en el arco final? Y no me vengan con que no era posible. Hermano, si yo, un random de internet con tiempo libre y 2 neuronas activas, llegó a esa conclusión en minutos, ¿cómo no va a llegar a esa misma conclusión la ONU, los gobiernos del mundo y las instituciones globales del mundo de My Hero Academia? De verdad, la ausencia del apoyo global hace que el conflicto final se sienta más artificial y forzado de lo que debería ser, no porque necesitemos ver 80 banderas ondeando yendo a defender a Japón, sino porque el mundo de Boku no Hero deja de comportarse como un mundo y empieza a comportarse como un escenario aislado, lo cual no es muy coherente. Así que sí, uno de los peores errores de My Hero Academia es que desperdicia brutalmente a los seres profesionales, los hace ver mediocres, irrelevantes y simplemente decorativos, solo para que el foco principal siempre regrese a los estudiantes, porque una cosa es hacer que tus protagonistas brillen y otra muy distinta es apagar a todos los adultos y hacerlos quedar mal. Entonces, ¿cómo se arregla este tremendo error? Fácil, bueno, no tan fácil para Horikoshi al parecer, pero sí es bastante claro. Los seres profesionales debían tener más presencia y liderar las grandes peleas, no quitarle la importancia a los estudiantes, sino ponerlos en un lugar correcto. Los alumnos podían participar, podían ser claves en momentos concretos, pero el peso principal de los conflictos nacionales debía recaer en los adultos con experiencia. Teníamos una infinidad de héroes profesionales que no pudieron desarrollar y ser las caras en los conflictos cruciales, como Moon Lady, Cross, que fue completamente olvidado, Ryukyu, Ectoplasm, incluso Edgeshot, que es un completo random. Pudieron incluirlo en la obra para darle un peso y un trasfondo justo para que se convierta en uno de los héroes más reconocidos y favoritos de Boku no Hero. Eso habría hecho que tengamos una mayor variedad de personajes geniales y activos en la trama, además de que la participación de Deku y sus compañeros tendría más coherencia y brillarían aún más porque no estarían reemplazando a un sistema entero, sino complementándolo. Luego, sí o sí necesitamos más escenas o incluir a más héroes que sean de soporte para poder valorar y apreciar la labor que estos personajes hacen y no solo centrarnos en los golpes, sino en el rescate de civiles y las demás acciones heroicas que a primera instancia no notamos. Y respecto a la guerra final, hay dos opciones: que se nos plantee una justificación medianamente creíble para que los demás países no intervengan. Por ejemplo, sabemos que AFO tiene contactos internacionalmente, entonces al mismo tiempo que inició la batalla final en Japón, se tendría que hacer que AFO mande una señal a esos contactos en Estados Unidos y los demás países para que en el extranjero también haya conflicto a causa de los villanos del exterior aliados de All for One. De esta manera entenderíamos por qué no mandaron ayuda a Japón, porque cada país estaría preocupado en defenderse a sí mismo, o por el lado contrario, y lo más lógico, mandar a héroes internacionales a apoyar a Japón, no necesariamente para robarse el protagonismo, sino para hacer que el mundo reaccionara como reaccionaría cualquier mundo medio lógico ante una amenaza global, y justificaría de mejor manera que la Liga de Villanos haya sido derrotada, porque en cantidad los héroes sobrepasarían a los villanos. Todo esto es triste porque My Hero Academia quiere que admiremos a los héroes profesionales, pero la propia historia hace todo lo posible por demostrar que, salvo 3 o 4, casi todos están de relleno. Y eso en una serie de héroes es como hacer un anime de cocina donde nadie sepa freír un huevo frito.
Y de verdad te juro que me estoy cansando haciendo este video, porque My Hero Academia me gusta muchísimo, pero todos estos errores hacen que me duela la cabeza. Pero el peor error que cometió Boku no Hero en toda su historia, y hace que sea un terrible shonen, muy malo, y que la verdad por esta causa te diría que no vale la pena ver el anime o el manga, es a causa de este último error, que es... De todos los errores de My Hero Academia, este para mí es el más destructivo, porque hay errores que dañan una escena, otros que dañan a un personaje, pero este le mete un balazo en la rodilla a toda la historia. Estoy hablando de la decisión que entre más lo piensas, más ridícula se pone, porque todo My Hero Academia ocurre en menos de un año. Menos de un año. No, de verdad, detente un segundo y procésalo. Uno escucha ese título, My Hero Academia, y espera un proceso largo donde veamos a los alumnos vivir la experiencia de estudiar en la mejor escuela de héroes, verlos crecer y madurar, diferentes etapas escolares, festivales, ascensos, cambios físicos, mentales y emocionales. Güey, ¿a poco no te da nostalgia recordar tus años de estudiante? Pues lo mismo debimos apreciar en My Hero Academia. ¿Y qué nos ofrece el anime y manga? Un desarrollo comprimido como si fuera un archivo RAR, porque solo seguimos el primer año escolar de Deku, y ahí es donde mi cerebro empieza a rechinar, porque no me parece creíble que en menos de un año varios estudiantes de la clase 1A hayan tenido un crecimiento tan brutal que algunos ya están compitiendo contra héroes profesionales. Repito, estudiantes de primer año, chamacos pubertos con uniforme, con menos de un año de preparación, compitiendo contra héroes profesionales. Y sí, ya sé cuál es la excusa que el anime y el manga te dan, es que las nuevas generaciones con queer son más fuertes y tienen más potencial y bla bla bla. Va, está bien. Entiendo la idea, y aún así me sigue sonando a parche elegante para justificar una aceleración que el autor ya no podía esconder, porque una cosa es decir que los jóvenes vienen con más potencial, perfecto, eso pasa en varios animes como en Demon Slayer o Dragon Ball, y otra muy distinta es hacer que en meses avancen como si cada estudiante de la UA haya ingerido 10 Monsters, 14 Expresos y 27 Red Bulls cada día. Y aquí voy a decir algo que de verdad me da coraje, porque este anime tenía todo para ser enorme, todo, un mundo atractivo, buen elenco, buena premisa, un sistema de poderes muy flexible, una academia como eje central, mentores, rivales, lo tenía de todo. Boku no Hero tenía el material perfecto para convertirse en un shonen gigantesco y que marque una generación, pudiendo llegar al mismo nivel que Naruto o Dragon Ball. Y en vez de eso, la historia se arruina sola, se autosabotea, porque de verdad, dime tú, ¿qué necesidad había de contar toda la historia en un solo año o menos de un año? Ninguna, absolutamente ninguna. Es más, aquí ni siquiera estoy pidiendo que reinventen la rueda. La solución estaba servida en bandeja de plata desde el título. Haz que la historia dure toda la vida escolar y la mayoría del anime mejoraría muchísimo. Entonces, ¿cómo se arreglaba este fatal error? La serie debió dividirse a lo largo de los 3 años en la UA y luego tal vez un último tramo donde Deku ya se haya graduado y actúe como héroe profesional. Eso solo ya habría dado aire, peso y credibilidad a todo, porque tendría sentido el crecimiento de los personajes al distribuirse en años y no en meses. Durante el primer año la historia se enfocaría de verdad en la vida cotidiana en la academia UA, Deku aprendiendo a no romperse los huesos cada 5 minutos, adaptándose a la escuela, entendiendo cómo funciona el mundo heroico, creando vínculos con la clase y más que nada aprovechando la existencia de la clase 1B y de los demás departamentos. ¿A poco no te gustaría ver cómo funciona la escuela y tener mini aventuras con los demás estudiantes? Sería una mezcla entre un shonen y un slice of life. De conflictos serios aquí se adaptaría el primer encuentro con la Liga de Villanos y con el primer Nomu. También durante este primer año sucedería la trama del cazador de héroes, pero eliminando el tema de que están en sus prácticas profesionales. Simplemente Ida se enojó con el cazador y por su propia cuenta saldría a buscarlo en las noches, de forma que Deku, al preocuparse por su amigo, lo estaría siguiendo a escondidas, y todo lo demás sucedería de la misma manera, porque el tema de las prácticas profesionales sería el eje central del segundo año en la academia UA. Veríamos a Deku intentando equilibrar sus prácticas o estadías durante las mañanas, la escuela durante la tarde y su entrenamiento personal para mejorar el One for All durante las noches. El cambio aquí sería que las prácticas no durarían solo una semana, sino que sería por lo menos un semestre. En este universo paralelo, Deku ya había conocido a Gran Torino desde sus primeras semanas en la UA, porque él se interesó en conocer al sucesor de All Might y voluntariamente se ofrecería a entrenarlo. Y este primer año escolar de Deku terminaría con el incidente del campamento escolar, donde, como mencionamos antes, Bakugo y Deku
juntos derrotarían a Muscular, y esto crearía una rivalidad entre el mocoso explosivo y el güey loco que solo busca pelea. Luego veríamos el rescate de Bakugo, donde atacan a la Liga de Villanos, y ver el clásico encuentro entre Afo y All Might, lo cual marcaría su final como héroe. Luego, continuando en este segundo año escolar, sucedería el tema de las estadías en la agencia de Night Eye junto a Mirio, y el arco de Overhaul pasaría casi igual que la historia original, con la diferencia de que el timing estaría más justificado, con un Deku un poco más maduro y teniendo la capacidad de hacer frente a Overhaul sin mucha complicación, aunque seguiríamos utilizando el recurso de Eri. Y por Dios, en esta nueva historia por lo menos le dedicaríamos un capítulo a Ryukyu y las heroínas. El festival cultural y la parte de la Liga de Villanos contra el Ejército de Liberación también entraría en este segundo año escolar. Además, como Night Eye murió durante el arco de Overhaul, sí o sí Deku tendría que buscar otra agencia para seguir con sus pasantías, y Todoroki lo invitaría a unirse a la agencia de Endeavor. Importante, en este universo Bakugo no se uniría a ellos, porque él tomó la decisión de crear su propio camino, por lo que seguiría en la agencia de Big Genius, o en mi caso favorito, sería que se una a la agencia de Edgeshot, para darle más relevancia a este héroe, y justificar que Edgeshot haya resucitado a Bakugo en un futuro. De forma que continuamos con el tercer año escolar de Deku, que sería el más descontrolado, porque apenas ingresando al tercer año escolar, ocurriría la Guerra de Liberación Paranormal y el primer despertar de Shigaraki. Unas semanas o meses después veríamos todo el arco de Deku Seinen, el cual sería el más peligroso porque ya tendría 17 años, siendo un adulto joven y con más experiencia que el Deku original, por lo que mantendría su empatía y propósito de ayudar a todas las personas, incluyendo a los villanos como Lady Nagan, pero que si de verdad alguien se interpone en su camino o significa un verdadero riesgo, él no dudará en derrotarlo. Y continuaríamos con la guerra final con todas las correcciones que mencionamos en puntos anteriores. E incluso si quieren que los estudiantes sean los que carrean esta guerra, tendría más sentido, porque ya no son niños de 15 años, ahora son jóvenes de 17 a 18 años de edad, y tiene un poco más de coherencia que tomen más protagonismo, porque están a nada de graduarse de la Academia UA. De forma que, después de la guerra final, Deku y los demás regresarían a clases y concluirían sus últimos meses del tercer año en la Academia UA, que seguirían siendo pesados porque tienen que reconstruir todo Japón, pero algo tranquilos porque ya no hay un peligro inminente. ¿Ves cómo automáticamente suena mejor? Y solo fue una corrección de timing, porque el verdadero problema de este primer puesto no es solo el calendario, es que al comprimir toda la historia en menos de un año, todos los avances pierden peso y credibilidad. En fin, estos fueron 5 grandes errores que My Hero Academia y sobre todo Horikoshi cometió en su historia, y eso que aún nos faltaron muchos más errores por abarcar, como la nula participación de los personajes femeninos, los baits sobre las muertes de los personajes y muchos más errores. Así que si quisieras ver una segunda parte, déjalo en los comentarios que los estaré leyendo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima.